Bueno, Adelante, entonces hermano empezamos. Armando. Padre Celestial, en esta noche o en esta tarde, eh, te saludamos con infinito amor. Pedimos como siempre hacer tu voluntad y te agradecemos por esas palabras de sabiduría y de conocimiento que nos llegan a través de nuestro hermano Javier, que nos ha enriquecido muchísimo durante tantas noches y tantos días con sus excelentes y bellas presentaciones, inspiradas en tu nombre para la formación de todo el pueblo y de toda la raza humana. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Jesús, Miguel de Nevadón, por estar aquí con nosotros. Amén. Amén. Bueno, Así sea. Bueno, Tatiana, bienvenida. Javier hoy va a tratar, o sea, hoy nos va, los que no han oído, nos va a dar, a regalar la segunda parte del tema del documento 118. Está algo, digamos que delicado, un poquito de salud, tiene mal una muelita, por lo consiguiente está bastante medicado y él dice que está hablando pesado. En agradecimiento a él porque es un día que no está en sus máximas condiciones, pero por el compromiso que había adquirido con nosotros, entonces lo va a llevar a cabo. Muchas gracias, Javier. Bienvenido, como siempre eres el más más. Vi que te vieron cuando subimos el video como en 3 horas, 500 y pico de personas. Impresionante, impresionante fue eso. Entonces, mil y mil gracias. Adelante. Y es todo tuyo ya el micrófono en la pantalla. gracias, Ángela, gracias. Bueno, pues antes de empezar, pues un abrazo fraternal a todos, que es como hay que empezar. La verdad es que ya sabéis que para mí siempre es un honor y una alegría el poder trabajar con vosotros. Compartimos las enseñanzas. Sabemos que, bueno, cada uno somos una singularidad y, lógicamente, la interpretación de cada uno es la de cada uno. No tenemos por qué compartir al 100%, digamos, las interpretaciones. Así que dicho esto, te lo digo porque muchas veces pues hay hermanos que me dicen, pues esto yo creo que significa otra cosa. Digo, pues seguramente es así, porque cada uno ve lo que ve. Esta segunda parte que vamos a ver realmente es más sencilla que la primera, ¿de acuerdo? Mucho más sencilla, la he hecho un poquito más corta y entonces para que nos dé tiempo a hacer preguntas, no solamente de esta parte, sino también de la primera, a ver si os place. Vamos a compartir y vamos a empezar, que el movimiento se demuestra andando, dice el refrán. Bueno, esto en honor de Marcelino, que me dijo que el título no era el apropiado y efectivamente es el supremo y el último, el tiempo y el espacio. Es que a, a tratar. Bien, vamos a hablar un poco del control y el supercontrol. Ya veréis que hay como temas un poco como, a ver, como etéreos, difusos, como que lo tenemos en la mente, pero no tenemos las ideas claras de lo que nos están hablando. Vamos a intentar clarificar en lo máximo posible los conceptos, porque esta parte es muy conceptual, muy conceptual. Es interesante, pero muy conceptual. Bien, vamos a hablar sobre el control y el supercontrol. Y nos dicen los reveladores que en las creaciones del espacio-tiempo, y las creaciones como la nuestra, nuestro planeta, el libre albedrío está rodeado de restricciones, de limitaciones. Eso es una realidad. Ya lo sabemos que efectivamente eso de que somos libres va de palabrilla, porque libre realmente no lo somos. Somos libres para muy pocas cosas. Lo demás casi todo está impuesto o por la familia, o por la sociedad, o por la genética, ¿m? O por la religión incluso también. Dicen que la evolución de la vida material es el principio, al principio es maquinal, luego es activada por la mente y después de la concesión de la personalidad puede dejarse dirigir por el espíritu. En los mundos habitados, como el nuestro, los potenciales de las implantaciones originales de vida física de los portadores de vida limitan físicamente la evolución orgánica. Y a recordar siempre que los que implantan la vida en cada planeta, cuando está preparado para tener vida, son los portadores de vida, que es una creación de la ministra divina, la ministra creativa, la Madre Celestial, me gusta a mí llamarle. Y son los que ponen en marcha realmente la vida orgánica en un planeta. ¿De acuerdo? Pero la chispa de la vida no la dan los portadores de la vida, la da la ministra divina, siempre. Es una prerrogativa de nuestra Madre Celestial. Dice que el hombre mortal realmente es y se comporta como una máquina. Dice que el hombre mortal es una máquina, un mecanismo viviente. Sus raíces se encuentran realmente en el mundo físico de la energía.
muchas reacciones humanas son de naturaleza maquinal. Casi todo nuestro comportamiento es de tipo maquinal. El que diga que es libre, que dice, yo soy libre de tomarme ahora mismo una copita de vino. No, es mentira, es porque tu cuerpo tiene ganas, tiene sed o te apetece tomar algo, pero no realmente sale de tu voluntad, son necesidades fisiológicas. Dice, una gran parte de la vida se parece a una máquina. Pero el hombre, un mecanismo, es mucho más que una máquina. Está dotado de una mente y habitado por un espíritu. Lógicamente, cuando hablamos del espíritu, estamos hablando del ajustado del pensamiento, porque también el libro de Durante le llama la chispa divina. Dice, y aunque durante toda su vida material no pueda librarse nunca del mecanismo electroquímico de su existencia, estamos limitados por nuestra bioquímica, eso está clarísimo, puede aprender a subordinar cada vez más esta máquina de vida física a la sabiduría directriz de la experiencia. Es decir, conforme vamos tomando experiencia, sabemos lo que nos interesa, lo que no nos interesa, y sobre todo sabemos lo que está bien y lo que está mal. Entonces, subyugamos a nuestra máquina biológica, a nuestra yo material y a nuestro cuerpo, lo subyugamos a unos principios más elevados. Dice, mediante el proceso de consagrar la mente humana a ejecutar los impulsos espirituales del ajustado del pensamiento interior, que es realmente el que nos motiva para que, digamos, consigamos frutos de valor. Ahora, ¿cómo nos liberamos de ese estado maquinal, de esa máquina que somos? Dice que el espíritu libera el funcionamiento de la voluntad y el mecanismo lo limita. La elección imperfecta, no controlada por el mecanismo ni identificada con el espíritu, es peligrosa e inestable. ¿Sabes? Un ataque de cólera, de rabia, de celos, de... Todo eso son tendencias maquinales y biológicas y animales que son las que nos subyugan. ¿No? Los bajos instintos que decimos muchas veces. Dice que el predominio mecánico asegura la estabilidad a expensas del progreso. La alianza con el espíritu libera a la elección del nivel físico y asegura al mismo tiempo la estabilidad divina producida por una perspicacia universal acrecentada y una mayor comprensión cósmica. Lo que realmente lo va a distinguir de la especie animal es esa visión trascendente del ser humano y sobre todo esa visión cósmica. Cuando empezamos a ver el universo, el cosmos como nuestra futura casa, donde vamos a pasar por allí. Los animales no se les ocurre pensar en ese tipo de cosas porque no son ni autoconscientes, ni tienen libre albedrío, ni son capaces de tener una visión trascendente, como bien sabéis. Dice, el gran peligro que acecha a la criatura cuando consigue liberarse de las cadenas del mecanismo de la vida es que no logre compensar esta pérdida de estabilidad llevando a cabo una armoniosa unión de trabajo con el espíritu. Si tú te despegas de los temas materiales, tienes que conectarte a una parte espiritual, ¿no? Si no te conectas a una parte espiritual y te despegas de los temas materiales, entramos en una fase realmente peligrosa. Dice, cuando la elección de la criatura se libera relativamente de la estabilidad maquinal, puede intentar liberarse aún más con independencia de una mayor identificación con el espíritu. Pero ¿cuáles son las restricciones? ¿Quién es el que nos limita? ¿Quién es el que nos hace comportar como una máquina? Pues lógicamente es el tiempo y el espacio. Dice que todo el principio de la evolución biológica hace imposible que el hombre primitivo aparezca en los mundos habitados provistos de un gran dominio de sí mismo. Por esta razón, el mismo diseño creativo que planeó la evolución prevé igualmente aquellas restricciones externas de tiempo y de espacio, de hambre y de miedo, son tendencias naturales, que circunscriben eficazmente el campo de las elecciones subespirituales de estas criaturas poco cultas. A medida que la mente del hombre sobrepasa con éxito unas barreras cada vez más difíciles, este mismo diseño creativo también ha previsto la lenta acumulación de la herencia racial de una sabiduría experiencial penosamente adquirida. Lo de penosamente adquirida es bueno recordarlo porque realmente adquirir experiencia siempre se hace con sudor y lágrimas, lamentablemente. En otras palabras, el mantenimiento de un equilibrio entre las restricciones externas que disminuyen y las restricciones internas que aumentan. Pero siempre todo el mundo deseamos, queremos evolucionar muy deprisa, todo que sea muy rápido, queremos acercarnos al Padre. Ya todo el mundo quiere estar mañana en presencia del Padre. Sin embargo, ese proceso no es un proceso divino, es un proceso, digamos, humano, esa tendencia es humana, porque realmente el proceso es muy lento. Y nos dicen que la lentitud de la evolución del proceso cultural humano demuestra la eficacia de ese freno. La inercia material que actúa con tanta eficacia para retrasar las velocidades peligrosas del progreso.
El tiempo mismo amortigua y distribuye así los resultados, por otra parte mortales, del hecho de librarse prematuramente de las barreras que rodean de cerca la actividad humana. Pero cuando la cultura avanza demasiado deprisa, dice, cuando los logros materiales van más rápidos que la evolución de la sabiduría y la adoración, la civilización contiene en sí misma la semilla del retroceso. Eso lo estamos viendo permanentemente. Cuando la evolución humana y con el avance tecnológico no va en paralelo con un avance de sabiduría y una adoración al Padre Celestial, realmente los egos endiosan y realmente llegamos a las destrucciones pues, como guerras y como cualquier tipo de tropelías que se han ido provocando a lo largo de la historia. El abuso de los más débiles y de los más necesitados. Dice, y a menos que esa civilización sea reforzada por un rápido aumento de la sabiduría experiencial, esa sabiduría es experiencial, cuidado, no es que te ven ahí, te dan una varita mágica y ya la tienes. No, que la tienes que conseguir día a día luchando y experimentando esta vida. Dice, esas sociedades humanas desaparecerán desde los niveles elevados, pero prematuros que han alcanzado a las edades de las tinieblas. Fíjate lo que nos dice, es decir, que si no evolucionamos en sabiduría y en adoración, se pueden llegar a edades de las tinieblas, ¿m? Del interregno de la sabiduría presenciarán el restablecimiento inexorable del desequilibrio entre la libertad del yo y el dominio de ese bien. Luego, la evolución nuestra tiene que ser lenta, tenemos que ir aprendiendo lentamente, experimentando las cosas muchas veces y repitiéndolas muchas veces para adquirir un grado de seguridad que nos permita no retroceder. Si no, nos pasará lo que le ha pasado a muchas culturas que han evolucionado muy deprisa, pero es como las plantas, esas plantas que crecen muy deprisa, igualmente se mueren muy deprisa. Sin embargo, los animales y algunas plantas que lentamente necesitan centenares de años para crecer, viven muchísimo tiempo. Bien, y una de las causas, como bien sabéis, fue la iniquidad de Galigastia, que fue lo que pretendía. Dice que la iniquidad de Galigastia consistió en desvirtuar el regulador temporal de la liberación humana progresiva, la destrucción gratuita de las barreras restrictivas. Es decir, quería que fuera todo muy deprisa. ¿Mm? Unas barreras que las mentes de los mortales de aquellos tiempos no habían sobrepasado por experiencia. Es decir, lógicamente en aquel tiempo no tenían la suficiente experiencia de compartir, de convivir, de vivir en sociedad, y cuando se le da la libertad, ¿en qué se convierte? Pues se convierte en libertinaje, como todo el mundo sabe. Dice, Lucifer intentó destruir del mismo modo el regulador temporal que frenaba la obtención prematura de ciertas libertades en el sistema local. Estamos hablando del sistema local de Satania. Bien, ¿y cuáles son las cosas que nos restringen esa libertad? Pues bueno, hay un montón de lo que son miedos, diferentes miedos y dictados morales que incluso impone la sociedad. Y dice que a medida que el hombre se deshace de las trabas del miedo, a medida que recorre los continentes y los océanos con sus máquinas, hemos avanzado en las máquinas, los aviones, y las generaciones y los siglos con sus escritos, debe sustituir cada restricción trascendida por una restricción nueva, voluntariamente asumida, tenemos que hacerlo con voluntad, de acuerdo con los dictados morales de la sabiduría humana en expansión. Lógicamente, mientras la sociedad es más avanzada, cada vez te quitan más libertades. Antes realmente el hombre, cuando vivía en la naturaleza, pues era muy libre de hacer prácticamente lo que quisiera. Hoy día tenemos normas sociales por todos los sitios. De las normas de tráfico, ruido en las calles, 40.000 asuntos que todo el mundo, pues de alguna forma lo sufrimos. Y tenemos que perder de nuestra libertad individual para el bienestar común. Dice que estas restricciones autoimpuestas son a la vez los más poderosos y los más sutiles de todos los factores de la civilización humana, los conceptos de la justicia y los ideales de la fraternidad. El hombre se capacita incluso para llevar las vestimentas restrictivas de la misericordia cuando se atreve a amar a sus semejantes, mientras que alcanza los principios de la fortaleza espiritual cuando escoge tratarlos como le gustaría ser tratado, incluso tratarlos como imagina que Dios los tratara. De hecho, lo que pretenden los reveladores es que vayamos avanzando en un mundo que, que avanza tecnológicamente, socialmente y humanamente y espiritualmente. Eso es lo ideal, porque es que es la única forma de llegar a un mundo de luz y vida. Si no, por el camino no vamos a quedar.
Bien, y todo eso, esa evolución de pasar de un ser maquinal a un ser más espiritual, ¿qué mecanismo tenemos nosotros para conseguirlo? Bueno, pues el mecanismo que tenemos es nuestra propia voluntad, libre albedrío. Dice que una reacción universal automática es estable y de alguna forma tiene una continuidad en el cosmos. Una personalidad que conoce a Dios y que desea hacer su voluntad, que tiene perspicacia espiritual, es divinamente estable y existe eternamente. Es decir, lo que nos va a dar estabilidad realmente es intentar que todos nuestros actos estén en armonía con el proyecto del Padre Celestial, con su voluntad. Dice, la gran aventura universal del hombre consiste en la transición de su mente mortal entre la estabilidad de la estática mecánica y la divinidad de la dinámica espiritual. Y esa transformación la consigue mediante la fuerza y la constancia de las decisiones de su propia personalidad, declarando en cada situación de la vida, es mi voluntad que se haga tu voluntad. Pero ya los urantianos lo tenemos muy claro. Es decir, que lo importante en esta vida es intentar que nuestra voluntad pues, se asemeje o se parezca o cada vez se vaya pareciendo más a la voluntad de nuestro Padre Celestial, que no sabemos cuál es, pero que de alguna forma nuestra perspicacia tiene que hacernos ver y entender, digamos, el problema que tenemos, cómo ponernos a decir, cómo lo solucionaría nuestro Padre Celestial. En nuestro caso, muchas veces, Jesús, ¿qué haría en este caso? Bueno, pues de alguna forma, él fue un ejemplo vivo. Pero en fin, también es verdad que todo esto también tiene límites. Dice que el tiempo y el espacio son los mecanismos conjuntos del universo maestro, como ya hemos visto en la presentación anterior, tiene límites. Son los dispositivos que permiten a las criaturas finitas coexistir en el infinito en el cosmos. Las criaturas finitas están eficazmente aisladas de los niveles absolutos por el tiempo y el espacio. Nosotros estamos en un momento relativo, nuestro tiempo relativo, como bien sabéis, y está muy limitado además. Y nosotros vemos un cosmos por ahí enorme, pero la realidad es que, aunque los científicos piensan que mañana vamos a ir a viajar por las estrellas, como parece en las películas de ciencia ficción, pues es difícil de creer, porque ninguna cosa material puede viajar a una velocidad superior a 300.000 kilómetros por segundo, como bien sabéis, porque los mismos reveladores nos dicen que somos seres combustibles. Y entonces, si tú analizas la distancia que están esos sistemas, que hablan de millones de años luz, pues como tú comprenderás, las personas lo máximo que vamos a vivir como media pueden ser entre 90 y 100 años, aunque algunos lo pueden superar, pero luego millones de años no vamos a vivirlo. Con lo cual, yo creo que desde mi óptica va a ser muy difícil o estamos limitados a salir de nuestro sistema solar. Pero es una percepción también muy personal. Yo creo que estamos condenados a vivir en el sistema solar el tiempo material que nos toque vivir. Pero bueno, luego se puede discutir, es un tema interesante de hablar de ello. Dice, pero estos medios de aislamiento, sin los cuales ningún mortal podría existir, funcionan directamente para limitar el campo de la acción finita. Sin ellos, ninguna criatura podría actuar, pero a causa de ellos, los actos de cada criatura están claramente limitados. De alguna forma nos limitan. Tú imagínate con la agresividad y, digamos, lo belicistas que somos los seres humanos. Si consiguiéramos conseguir ir a 200 veces la velocidad de la luz y nos pusiéramos en otro planeta donde hay otros hermanos, pues no te quiero ni contar la que montamos allí. Esto sería pues, cuando los conquistadores de Europa pues, llegaron a las Américas. Harían atrocidades de todos los colores. Entonces, lógicamente, hay una limitación del libre albedrío, de la voluntad de cada uno. Dice que los mecanismos creados por las mentes superiores funcionan para liberar sus fuentes creativas, pero hasta cierto punto limitan invariablemente la acción de todas las inteligencias subordinadas. Para las criaturas de los universos, esta limitación se hace evidente bajo la forma del mecanismo de los universos. Es lo que ya comenté antes. Los universos es difícil, siendo cuerpos materiales y con los conocimientos tecnológicos que no podemos superar la velocidad de la luz, será muy difícil poder ir a esferas fuera de nuestro sistema solar, por la grande distancia que se encuentra. Dice que el hombre no posee un libre albedrío sin trabas. El alcance de su elección tiene unos límites, pero dentro del radio de esta elección, su voluntad es relativamente soberana, es decir, dentro del poco margen que nos queda para poder decidir, bueno, lo que decidimos soberano.
porque realmente lo que vamos a decidir es muy poquito. Sobre todo vamos a decidir si nos queremos salvar o no nos queremos salvar. Básicamente es eso. Lo demás, casi todo son imposiciones de tipo biológico o social. También nos dice que el mecanismo vital de la personalidad mortal, el cuerpo humano, es el producto de un diseño creativo supermortal. Por eso nunca puede ser perfectamente controlado por el hombre mismo. El mismo cuerpo nuestro, pues ni nosotros ni con nuestro ego lo podemos controlar, porque si tenemos ganas de hacer aguas mayores, pues es que tenemos que hacer aguas mayores. Si tenemos sed, tenemos que beber. Si tenemos frío, nos tenemos que cubrir. Luego, realmente, nuestro propio cuerpo nos condiciona y nos limita. ¿Mm? Solo cuando el hombre ascendente, en unión con el ajustador fusionado, cree por sí mismo el mecanismo destinado a expresar su personalidad, conseguirá controlar a la perfección. Conseguirá controlarlo a la perfección. Y que realmente ni siquiera en fase morontial, cuando estemos allí, cuando pasemos las puertas de la muerte, vamos a ser libres de nuestro destino y estaremos muy limitados, básicamente hasta que no estemos fusionados con el ajustador del pensamiento, cuando hagamos nuestra gran decisión, pues hasta ese momento difícilmente nos van a dejar poder tomar grandes decisiones, porque si tú no has tomado la gran decisión de hacer la voluntad del Padre, pues puedes ser realmente una persona muy peligrosa en el cosmos, como ya lo demuestran algunos dictadores o en nuestro mundo, ¿eh? Sin apuntar a nadie, pero fijaros las barbaridades que hacen porque no tienen las alas cortadas. Imagínate si esa persona que está generando una guerra ahora mismo, pues estuviera en el colmo y montara por una guerra, pues sería terrorífico, ¿no? Bien, ahora ya pasamos y empiezan a contar que, claro, que esa libertad la desarrollamos normalmente en cada uno en los planetas donde nos toca vivir, pero que realmente nos empieza a hablar de que nuestro destino es el gran universo, que es un mecanismo viviente. Dice que el gran universo es un mecanismo así como un organismo mecánico y viviente. Fijaros qué expresión más bonita. Es un organismo mecánico, tiene mucha funcionalidad mecánica, pero es viviente. Es viviente. Y eso es algo más que una máquina. Dice, el mecanismo viviente activado por una mente suprema, que se coordina con el espíritu supremo y que encuentra su expresión en los máximos niveles de unificación del poder de la personalidad bajo la forma del ser supremo. Pero negar el mecanismo de la creación finita es negar un hecho y no hacer caso de la realidad. ¿Por? Lógicamente, la naturaleza, el mecanicismo es una creación finita, eso lo estamos viendo, y eso es una realidad, es un hecho. ¿Mm? Si no quieres pensar eso, estás pensando en otras cosas, si estás pensando en algo que no es real. Dice que los mecanismos son el producto de una mente creativa que actúa sobre los potenciales cósmicos y en ellos. Los mecanismos son la cristalización fija del pensamiento del creador y siempre funcionan de conformidad con el concepto volitivo que le dio origen. ¿Por qué? Todo el cosmos funciona con una serie de normas y de leyes matemáticas, unas leyes conocidas y otras leyes que aún no conocemos. Bueno, de hecho, hay 30 energías en el cosmos, hay tres canales que generan 10 energías cada uno, 30 energías, y de hecho nosotros no conocemos ninguna. Realmente estamos en un desconocimiento absoluto. Dice, pero la finalidad de cualquier mecanismo se encuentra en su origen, no en su función. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un proyecto del Padre. Lo ha montado así y funciona con las normas y las leyes que él quiso que se montara. La ley de la gravedad es así, pues porque el Padre decidió existir la ley de la gravedad, que nosotros estaríamos volando. Además, el universo es un arquetipo. Es un arquetipo no evolutivo. Un arquetipo es una forma, es una creación, es un modelo a seguir. Dice, no se debería pensar que estos mecanismos limitan la acción de la deidad. De los mecanismos se está hablando del cosmos, no limitan la acción de la deidad. ¿De acuerdo? La verdad es más bien que mediante estos mismos mecanismos, la deidad ha llevado a cabo una fase de expresión eterna. Y la deidad se manifiesta a través de estos mecanismos, a través del cosmos se está manifestando. Los mecanismos básicos del universo han surgido a la existencia en respuesta a la voluntad absoluta de la fuente centro primera. Ojo, al final, el jefe de todo es la fuente centro primera. Y en consecuencia, funcionarán de manera eterna, en perfecta armonía con el plan del infinito. Son en verdad los arquetipos no evolutivos de este mismo plan. Comprendemos un poco la manera en que el mecanismo del paraíso
está correlacionado con la personalidad del Hijo Eterno. Esta es la función del actor conjunto. Y tenemos teorías sobre las operaciones del absoluto universal con respecto a los mecanismos teóricos del incalificado y la persona potencial del absoluto, Dios absoluto, de la deidad. Pero observamos que en las deidades evolutivas del Supremo y del Último son deidades que nos han manifestado, son deidades experienciales, ¿de acuerdo? Realmente nos conectan que van a existir. Ciertas fases impersonales se están uniendo realmente con sus contrapartidas volitivas y se están desarrollando así una nueva relación entre el arquetipo y la persona. Y yo me gustaría haceros que reflexionarais sobre una cosa. Mira, cuando veíamos al principio la transparencia de lo que el porcentaje de lo que del universo creado, de los 7 superuniversos, en relación con el magno proyecto de los 4 anillos exteriores, realmente es que ha hecho una milésima de la creación. Estamos al principio de la creación. Desde mi punto de vista, estamos al principio de la creación. Y además, me refuerzo en la tesis de que ni siquiera el Ser Supremo se ha manifestado. Es un ser viviente, pero no se ha manifestado, es experiencial. Y ni hablar de Dios último y de Dios absoluto. Con lo cual, estamos al principio. Vamos, esa es mi tesis. Por supuesto, no habla de las manifestaciones no reveladas de Dios último, que será, ese ya es la última expresión de la Trinidad, será el Dios último como un ser que de momento no tenemos nada más que un conocimiento teórico que nos dicen los reveladores. Dice, en la eternidad del pasado, el Padre y el Hijo encontraron su unión en una unidad de expresión del Espíritu Infinito. En la eternidad del pasado era el Padre, el Hijo y el Espíritu los que conformaron las únicas personalidades existenciales. Dice, si en la eternidad del futuro los hijos creadores y los espíritus creativos de los universos locales del tiempo y del espacio alcanzan una unión creativa con los reinos del espacio exterior, los reinos del espacio exterior son de los 4 anillos exteriores. ¿Qué es lo que crearía esta unidad como expresión combinada de su naturaleza divinas? Ellos se lo preguntan, nosotros más todavía. Puede ser muy bien que presenciemos una manifestación hasta ahora no revelada de la deidad última, un superadministrador de un nuevo tipo. Nos hablan de unos conceptos de unas deidades y ya cuesta trabajo entender a la Trinidad como para hablar de estas deidades que a nivel teórico no lo comentan, pero es como un niño pequeño de 3 añitos que le dices que está en su casa y le comentas pues que hay un presidente en Estados Unidos. Vale, ni idea. Estos seres poseerían unas prerrogativas de personalidad excepcionales, ya que sería la unión del creador personal, del espíritu creativo impersonal, de la experiencia como criatura mortal y de la personalización progresiva de la ministra divina. Estos seres podrían ser últimos, en el sentido de que englobarían la realidad personal e impersonal. Cuando hablamos de la realidad personal, somos los seres personales, volitivos, impersonal. Estamos hablando también de realidades de ciertos seres que son maquinales, así como el control y la gestión de la fuerza y la energía. Cualquiera que sean los atributos de estas terceras personas que formarán parte de estas supuestas trinidades funcionales de las creaciones del espacio exterior, estamos hablando de los 4 anillos exteriores, mantendrán con sus padres creadores y sus madres creativas una relación un poco semejante a la que el Espíritu Infinito mantiene con el Padre Universal y el Hijo Eterno. Bueno, se supone que esas nuevas deidades tendrán unas buenas relaciones con nuestros Migueles de Nevadón, con nuestras ministras divinas, ¿de acuerdo? Y te pone como ejemplo, pues es que igual que cuando las relaciones que mantenía el Espíritu Infinito con el Padre Universal y con el Hijo Eterno, con la Trinidad del Paraíso. Pero que son temas que nos superan. Y ahora, el Dios que está más cercano es el Dios Supremo, aunque aún no se ha manifestado. Dice que el Dios Supremo es la personalización de toda la experiencia universal, la focalización de toda la evolución finita, el punto máximo de toda la realidad de las criaturas, la consumación de la sabiduría cósmica, la personalización de la belleza armoniosa de las galaxias del tiempo, la verdad de los significados de la mente cósmica y la bondad de los valores espirituales supremos.
y Dios Supremo sintetizará en el eterno futuro, claro, es que no está hablando del presente, estas múltiples diversidades finitas en un conjunto experiencialmente significativo, tal como se encuentra ahora existencialmente unidas en los niveles absolutos de la Trinidad del Paraíso. El Dios Supremo, ahora vamos a hablar un poquito de él, así por encima, hablamos la vez anterior y un poquito más ahora, para dejarlo un poquito más como cerrado, porque es el Dios experiencial que más cercano está a nosotros, porque va a ser que el Ser Supremo en el fondo es la Trinidad del Paraíso. Bien, ¿cuáles son y no hablo de un tema importante que son las funciones de la providencia? Es un tema que yo no sé por qué lo tratan tanto en el tema del libro de Durantia, pero realmente le dan bastante importancia, le dedican bastante temas a esto. Dice que la providencia no significa que Dios ha decidido todas las cosas para nosotros por adelantado. Dios nos da libertad a poder hacer lo que queramos, buenas o malas. Y no ha decidido nada, lo vamos a decidir nosotros. Por eso realmente somos libres. Dios nos ama demasiado como para hacer esto. Pues esto no sería más que una tiranía cósmica, lógicamente. Si Dios, para evitar que nos equivocáramos, no nos dejara actuar y no limitase, pues realmente sería un tirano. Un buen tirano, pero un tirano. El hombre posee, pues mucha gente dice, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite los asesinatos? ¿Por qué Dios permite las violaciones? Es que si no las permitiera sería un tirano. ¿Mm? El hombre posee unos poderes de elección relativos y el amor divino tampoco es ese efecto miope que mimaría y consentiría a los hijos de los hombres. El Padre, el Hijo y el Espíritu, como Trinidad, no son el Todopoderoso Supremo. No son, como Trinidad no son el Todopoderoso Supremo, pero la supremacía del Todopoderoso nunca puede manifestarse sin ellos. Está interrelacionado la Trinidad del Paraíso con el Ser Supremo. El crecimiento del Todopoderoso está centrado en los absolutos de manifestación y basados en los absolutos de potencialidad. Pero las funciones del Todopoderoso Supremo están relacionadas con las funciones de la Trinidad del Paraíso. Fijaros que o sea, la Trinidad del Paraíso, cuando se junta para hacer, es como una función, ¿no? Es decir, está el director general, el jefe de recursos humanos y el jefe de producción. Bueno, pues cuando montan la empresa, cada uno aporta, cada uno tiene su personalidad. Pero cuando trabajan en grupo, en Trinidad, es una empresa diferente, porque ya lo importante no es lo que diga uno, sino el consenso de los tres. ¿Mm? Entonces, dice, parece ser que la personalidad de esta deidad experiencial, el Ser Supremo es un ser experiencial, está reuniendo parcialmente todas las fases de actividad universal en el Ser Supremo. Por consiguiente, cuando deseamos ver a la Trinidad como un solo Dios, fijaros, cuando deseamos ver a la Trinidad como un solo Dios, y si limitamos este concepto al gran universo actual, al que conocemos desde los 7 superuniversos, conocido y organizado, descubriremos que el Ser Supremo en evolución es la descripción parcial de la Trinidad del Paraíso. Es decir, el Ser Supremo es una creación de la Trinidad del Paraíso. ¿Mm? Y comprobamos además que esta deidad suprema está evolucionando en forma de personalidad como la síntesis de la materia, la mente y el espíritu finitos en el gran universo. Es decir, que el Ser Supremo es una creación de la Trinidad del Paraíso. Y tiene como una especie de ajustado del pensamiento que es la Trinidad del Paraíso. Y él se va invistiendo de toda la experiencia de todos sus hijos, de todos nosotros, que de alguna forma va a ser un Dios experiencial que aún no se ha manifestado y será con el que vamos a trabajar. Hoy he puesto un pequeño gráfico, no sé si he clarificado mucho, pero vamos, en el fondo es que muchas veces se confunde con al Dios Supremo le dice que es un Dios, el Ser Supremo es otro y el Todopoderoso Supremo es otro. No, 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 son el mismo. Es que dependiendo de la función que ejecuta, le llama en el libro de Dante de diferente forma. ¿Mm? Entonces, el ser Dios Supremo, cuando estaba como Dios Supremo, estaba en el universo central, ¿de acuerdo? Como personalidad. Y es una creación de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu. Porque en esa creación, fijaros que nos dice en el punto 117, 2.3, dice que la Trinidad significa para Dios Supremo lo mismo que el ajustador para el hombre en evolución. ¿Vale? Entonces, cuando esa personalidad se apodera de una mente suprema,
se le denomina el Ser Supremo. Y cuando esa personalidad, con el control de la mente suprema y se hace cargo del control material del gran universo, no del universo maestro, del gran universo, de los 7 superuniversos, entonces se le denomina Todopoderoso Supremo. ¿Vale? No son 3 deidades diferentes, es la misma deidad que le denominan de forma diferente en función de la fase evolutiva de esa deidad. ¿De acuerdo? La providencia como función. Dice que los dioses tienen atributos, pero la Trinidad tiene funciones. Os lo he dicho antes. La Trinidad es como un jefe de recursos, el director general, jefe de recursos humanos y el jefe de logística. Y cuando se ponen a trabajar, pues tienen funciones para llevar un proyecto en marcha, ¿de acuerdo? Y al igual que la Trinidad, la providencia es una función. El compuesto del supercontrol distinto al personal del universo de universos, que se extiende desde los niveles evolutivos del sextuple, los cuales se sintetizan en el poder del Todopoderoso y se elevan a través de los reinos trascendentales de la ultimidad de la deidad. Es una frase que ya cada palabra es un concepto que habría que casi, pero vamos, a grosso modo, por salir un poco del tema. Básicamente, Dios Padre se relaciona con nosotros a través de 7 niveles, porque está tan lejos, aunque está dentro de la mente cada uno, pero Dios, la persona de Dios está en la isla central del paraíso. Y a través de 7 deidades, Dios sextuple se acerca a nosotros. Entonces, ese Dios sextuple es el primer paso para contactar con el Dios Supremo. ¿Por qué? Porque nosotros somos creaciones de qué? Pues del, de nuestro Miguel de Levadón y nuestra ministra creativa, ¿no? Que están en nuestro universo local, ¿vale? Eso forma parte del Dios, del último eslabón de Dios sextuple. Bueno, pues nosotros, que somos seres materiales, cuando evolucionemos y pasemos a la fase morontial, llegará un momento que nos despediremos de nuestro creador. Saldremos de la fase morontial, saldremos del universo local y entraremos en una fase espiritual y nos iremos acercando a la dirección de los 7 superuniversos y al universo central. Un camino muy largo. Y luego colaboraremos con Dios Supremo. Y de aquí al concepto de Dios último y Dios absoluto, pues esto es algo que me lo está fiando muy, muy lejano, porque son deidades experienciales diferentes con personalidad trina. Y lo único que no sabemos es lo que nos dicen ellos, porque yo creo que ni siquiera los reveladores saben exactamente, vamos, saben exactamente, no lo pueden saber, tendrán que saberlo de oídas, porque se lo hayan contado a alguien, no sé, los ancianos de los días, se me ocurre pensar, porque no están, no se han manifestado, ¿de acuerdo? Bien, es importante que aunque nosotros somos hormiguitas, pero el amor de nuestro Padre por la criatura y su providencia siempre van a estar allí. Entonces dice que Dios ama a cada criatura como a un hijo. Y este amor cubre con su sombra a cada criatura a través de todos los tiempos y de toda la eternidad. Es decir, esa confianza de que yo oro, oro o adoro a nuestro Padre Celestial porque Él te quiere y te trata de forma singular. ¿Mm? Dice que la providencia funciona con respecto a la totalidad. La providencia como providencia general funciona con respecto a la totalidad y se ocupa de la función de cualquier criatura en la medida en que esa función está relacionada con la totalidad. Es decir, la providencia está relacionada con los grupos grandes. Es verdad que Dios Padre se relaciona con el individuo de forma singular, ¿vale? Pero sin embargo, la providencia de nuestros hermanos mayores no están interesados en el bienestar personal, están interesados en el bienestar común de todos de todos de todos nosotros, ¿vale? Dice que la intervención providencial con respecto a un ser determinado, indica la importancia de la función de ese ser en lo que concierne al crecimiento evolutivo de alguna totalidad. Es decir, que si se preocupan por algún ser en concreto, es porque ese ser tiene una influencia muy grande sobre muchos temas humanos, y entonces lo apoyan porque al final esa persona está trabajando en un proyecto que le interesa a ellos. ¿De acuerdo? Dice que dicha totalidad puede ser la raza, un tema de raza, nación, la nación total, el planeta total o incluso un total superior.
Es decir, que realmente ellos aplican la providencia, se encargan de que las cosas vayan bien cuando, digamos, hay proyectos en marcha. Por ejemplo, imagínate que hay un país que va de maravillosamente, potencian digamos, ese director o ese jefe de gobierno para que lidere esas fuerzas, porque ese país, pues tiene un buen camino, ¿no? Que los demás espero que copien algo de ello. Pero le interesan más los temas grupales, no los temas personales. Y aquí lo dice más claramente, de la importancia de la función de la criatura es la que provoca la intervención providencial y no la importancia de la criatura como persona. Persona, con nuestro padre nos podemos relacionar como queramos, pero con nuestros hermanos mayores, ellos nos trabajan como grupos. Somos un montón, una miliada de hermanos entre nosotros bueno, nos tratan a nivel grupal, pues como una guardería. ¿Qué quieres que te diga? Si dentro de una guardería hay 30 niños jugando, y hay una directora allí tal que está controlando el bienestar de todos. Sin embargo, el padre como persona puede interponer en cualquier momento una mano paternal en la corriente de los acontecimientos cósmicos, de acuerdo totalmente con la voluntad de Dios. Lo que está claro es que el padre puede tomar la decisión cuando quiera de conectarse con uno de sus hijos, pues por lo que sea. Que le ha caído simpático, una forma de hablar, o porque ese hijo pues se dirige mucho al padre. Y entonces, bueno, al final que el padre pues le ayuda. Me imagino que le ayuda pues porque se lo merece. Vamos a distinguir un poco el tema de providencia del tema de la imaginación y del tema del azar, que ahí siempre hay un lío. Dice, pero lo que el hombre llama providencia es con demasiada frecuencia el producto de su propia imaginación. La justaposición fortuita de las circunstancias del azar. Existe, sin embargo, una providencia real y emergente en el reino finito de la existencia universal. Una verdadera correlación. Y lo importante aquí que dice que las circunstancias de las creaciones materiales encuentran su integración finita final en la presencia entrelazada del Supremo y del Último. Algo que si lo lees y lo relees, pues yo particularmente no os puedo dar explicación porque no sé exactamente lo que quiere decir esta frase. Y lo digo con toda honestidad y humildad. Hay ciertas frases del libro Durantia que yo particularmente no las entiendo, pero ni siquiera a nivel intelectual. O no sé lo que significa. Seguro que habrá alguien que lo podrá explicar. Dice que la providencia se vuelve cada vez más discernible a medida que los mecanismos del gran universo se perfeccionan hasta un punto de precisión final mediante el supercontrol de la mente. A medida que la mente de las criaturas se eleva a la perfección de haber alcanzado la divinidad, mediante una integración perfeccionada con el espíritu, y por consiguiente, a medida que el Ser Supremo emerge como unificador efectivo de todos estos fenómenos del universo. Bueno, dicho está, no voy a decir nada más. Hablemos del tema de la buena suerte y la mala suerte, que ese es un tema que si entendemos los humanos, esto está más cercano a nosotros. Dice que algunas condiciones asombrosamente fortuitas que prevalecen ocasionalmente en los mundos evolutivos puede deberse a la presencia gradualmente emergente del Supremo, a la anticipación de sus actividades universales y futuras. Bueno, sí. Dice que la mayor parte de las cosas que un mortal llamaría providencia no lo son. Su juicio en estos asuntos está muy obstaculizado por la falta de una visión perspicaz de los verdaderos significados de las circunstancias de la vida. Muchas cosas que un mortal llamaría buena suerte suelen ser en realidad mala suerte. La sonrisa de la fortuna, que le proporciona un tiempo libre no ganado y una riqueza inmerecida, puede ser la mayor de las aflicciones humanas. La crueldad aparente de un destino perverso que acumula tribulaciones sobre un mortal sufriente puede ser en realidad el fuego templador que está tramutando el hierro dulce de la personalidad inmadura en el acero templado de un verdadero carácter. Bueno, pues es una frase bien dura, es decir, que parece que para convertirnos en personas, hombres y mujeres férreos y duros y gente luchadora, pues tenemos que sufrir las inclemencias de la naturaleza y de la sociedad y de muchos temas para fortalecernos. Y lo que nos está diciendo que si encima tu vida es, encima, a mí es que me llama la atención. Si tu vida es agradable, encima pues te toca la lotería y te regalan un yate y te van a viajar, pues eso incluso que nosotros consideramos que es bueno, pues dice, parece ser que no es nada bueno, que son como cosas que no nos merecemos. ¿Vale?
tienen otro criterio diferente al nuestro. Y ahora, esa providencia, cómo se ejecuta en todos los universos evolutivos, es decir, los universos en los cuales vivimos nosotros. Dice que existe una providencia en los universos evolutivos y las criaturas pueden descubrirla en la medida exacta en que han alcanzado la capacidad de percibir la finalidad de los universos en evolución. La capacidad total para discernir los objetivos del universo equivale a la culminación evolutiva de la criatura. Lógicamente, conforme tú evolucionas experiencialmente y espiritualmente, cada vez te vas dando cuenta que detrás de todos los hechos hay como una mano que mece la cuna, hay algo que está dirigiendo todo. Todo el mundo nos hemos encontrado situaciones extrañas, cosas que estadísticamente es imposible que se den. Sin embargo, aparecen, ¿no? Un atropello en un camión y en un momento y pasa por encima y el niño no le ha pasado nada. Y dice, pero ¿cómo? Pues si un niño que se cae de un sexto piso y no se revienta. Pasan cosas como que no tienen una explicación lógica, pero detrás de ello yo creo que hay una mano oculta, una mano, Dios escribe entre líneas, que de alguna forma forma parte de su proyecto. Entonces, lo que se intenta es arreglar o remendar, digamos, los desaguisados, los problemas que provoca la propia naturaleza, que es maquinal completamente. La capacidad total para discernir los objetivos del universo equivale a la culminación evolutiva de la criatura y se puede expresar de otra manera diciendo que ha alcanzado al supremo dentro de los límites del estado actual de los universos incompletos. Bueno, conforme tú evolucionas, lógicamente, pues te irá a llegar un momento que te condicionas con esa mente cósmica. No, no estoy hablando aquí de la Tierra, ¿eh? En Moronte algo espiritualmente. Y bueno, pues de alguna forma, cuando ese futuro se va planificando, pues tú muchas cosas te darás cuenta de que tienen lógica y sentido porque de alguna forma tú ya casi los conocías. Empiezas a entender cuál es la voluntad del Padre Celestial. No es que no haya poquitas transparencias, ¿eh? Nos dice que el amor del Padre actúa directamente en el corazón del individuo, independientemente de las acciones o reacciones de todos los demás individuos. La relación es personal, el hombre y Dios es importante. Es una de las cosas que más me gustan de... Porque cuando uno mira la calle y se da cuenta que uno forma parte, uno de esos 8.000 millones de seres humanos que ahora mismo habitamos la Tierra, que va cambiando cada 100 años, se ve uno tan pequeñito que dice, "Sí, es que al final yo no valgo nada". Pero cuando uno dice, no, no, es que Dios está en mí y además se relaciona conmigo. Eso es lo que te justifica el hecho de no sentirte una hormiga dentro de este cosmos de seres, ¿no? Dice que la presencia impersonal de la deidad, el Todopoderoso Supremo y la Trinidad del Paraíso manifiesta su consideración por el todo, no por la parte. Es decir, ese Supremo le interesa, su predisposición siempre actúan por el todo. Es decir, que se van a preocupar mucho de que no reventemos el planeta Tierra, Urantia, aunque si ha habido alguna guerra y tal, se mueren 200.000 en una guerra y tal, pues se han muerto, no pasa nada, pasan al otro mundo. Pero ya tiene mucho cuidado de que haya ciertos niveles que no se superen, ¿vale? Dice que la providencia del supercontrol de la supremacía se vuelve cada vez más evidente a medida que las partes sucesivas del universo progresan en la conquista de sus destinos finitos. Bueno, eso, conforme vayamos avanzando, efectivamente, conforme vayamos conociendo más el cosmos, por todos los mundos donde nos vamos a mover, a otros seres parecidos a nosotros, no tan parecidos, iremos conociendo un poco el destino del Padre y qué es lo que quiere y cuál es el proyecto del Padre. Y ahora lo intuimos, pero no sabemos exactamente cuál es. A medida que los sistemas, las constelaciones, los universos y los superuniversos se establecen en la luz y la vida, el Supremo emerge cada vez más como correlacionador significativo de todo lo que sucede, mientras que el último emerge gradualmente como unificador trascendental de todas las cosas. Si ya no entendemos el concepto de ese Supremo, ya lo del último, yo particularmente me cuesta ya trabajo entender. Pero yo creo que el último es llamándole, es lo mismo que es como el ser supremo, solamente que se va a encargar de los anillos exteriores, de esa inmensidad de cosmos que no hacen referencia a los reveladores. Bueno, y lógicamente la humanidad no, la naturaleza pues tiene sus propias leyes naturales y la naturaleza pues bien sabemos que el pez grande se come al pequeño y que el león se come al arce y que es un mundo dramático.
Y dice que los comienzos de un mundo evolutivo, los sucesos naturales de tipo material y los deseos personales de los seres humanos parecen ser con frecuencia antagónicos. Muchas cosas que suceden en un mundo en evolución son más bien difíciles de comprender para el hombre mortal. Si la gente se pregunta, ¿cómo se ha caído mi casa y han muerto mis padres y mis hijos? Dios no, ¿por qué lo permite? Cae porque en la naturaleza hay un temporal o está mal construida la casa y se cae y se mueren, pues está claro. La ley natural es muy a menudo aparentemente cruel, despiadada e indiferente hacia todo lo que es verdadero, bello, bueno y bueno para la comprensión humana. La naturaleza es la que es. Tú puedes ser muy espiritual y rezarle mucho al Padre, pero si ves un león enfrente, quítate de en medio, ¿vale? Y si viene un coche a 180, también quítate de en medio. Porque no piensas que porque te consideres espiritual y que tengas esa conexión espiritual con Dios, Dios va a decir, "Che, paremos el coche". No, el coche te va por delante, ¿vale? Quede claro. Y el tener fe y el ser buena persona no te garantiza nada a favor de la propia naturaleza. Te garantiza el que vas a pasar a la otra vida, el que vas a trabajar el proyecto del Padre, pero no te garantiza nada más. Un bueno que seas, si te comes una seta envenenada, te mueres. Pero a medida que la humanidad progresa en su desarrollo planetario, observamos que ese punto de vista es modificado por los siguientes factores. Y hay tres factores que modifican. En plano muy rápido. Dice, una es la visión acrecentada del hombre, su comprensión creciente del mundo en el que vive, su capacidad más amplia para comprender los hechos materiales del tiempo, las ideas significativas del pensamiento y los ideales valiosos de la perspicacia. Mientras los hombres se limiten a medir con la vara de las cosas de la naturaleza física, nunca pueden esperar encontrar la unidad en el tiempo y el espacio. Si medimos las cosas con nuestras justicias, con nuestras leyes y con nuestras reglas, pues lógicamente eso no tiene que ver nada con las leyes que van a funcionar en el espacio. La segunda es el control creciente del hombre. Dice que la acumulación gradual de conocimiento de las leyes del mundo material, los físicos, los matemáticos, los científicos, están acumulando conocimiento de las leyes del mundo material, los objetivos de la existencia espiritual y las posibilidades de coordinación filosóficamente, estas dos realidades. De coordinar filosóficamente estas dos realidades, es decir, que de alguna forma hay que relacionar la parte material con la parte espiritual y religiosa. El hombre salvaje se encontraba desamparado ante los violentos ataques de las fuerzas naturales. Era un esclavo del dominio cruel de sus propios miedos internos. El hombre semicivilizado empieza a abrir el almacén de los secretos de los reinos naturales. Vamos aprendiendo, empezando a ver cómo funciona la naturaleza. Y su ciencia destruye de manera lenta pero eficaz la superstición. Mientras más conocimiento hay, menos supersticiosos es. Un gato negro, uy, es mala suerte. Que rompo un espejo, uy, 7 años de mala suerte. Hay un montón de dices, ¿qué pasa? Aquí por lo menos en España hay un montón de gente con un montón de supersticiones. Todo el día está haciendo cosas raras. Se le cae sal. Bueno, pues ya también, ya la hemos liado. Otra vez, mala suerte. Bueno, pues en la ciencia, gracias a Dios en ese aspecto, nos limpia un poco las mentes, ¿no? Dice, mientras que al mismo tiempo le proporciona una base objetiva nueva y más amplia para comprender los significados de la filosofía y los valores de la verdadera experiencia espiritual. El hombre civilizado alcanzará algún día el dominio relativo de las fuerzas físicas de su planeta. Y algún día controlaremos a todas las fuerzas físicas de nuestro planeta. El amor de Dios que reside en su corazón se derramará eficazmente bajo la forma de amor por sus semejantes, mientras que los valores de la existencia humana se acercarán a los límites de la capacidad mortal. Y el último punto es, el tercero, dice que es la integración del hombre en el universo. Dice que el acrecentamiento de la perspicacia humana más el incremento de los logros experienciales humanos, llevan al hombre hacia una armonía más estrecha con la presencia unificadora de la supremacía, la Trinidad del Paraíso y el Ser Supremo. Y esto es lo que establece la soberanía del Supremo en los mundos asentados desde hace mucho tiempo en la luz y la vida. Nosotros todavía no estamos en esos mundos de luz y vida, nos falta mucho,
Dice, estos planetas avanzados son en verdad unos poemas de armonía, unas imágenes de la belleza, de la bondad alcanzada, conseguida a base de buscar la verdad cósmica. El tema de la verdad cósmica aparece mucho en el libro de Durante. Buscar la verdad cósmica es fundamental porque es nuestro destino, es nuestra casa. Vamos a vivir en el cosmos cuando estemos después de las puertas de la muerte en fase morontial, incluso en fase espiritual. Y además no vamos a vivir en planetas como el nuestro, vamos a vivir en planetas arquitectónicos, autoconstruidos por nuestros hermanos mayores. ¿Mm? Mm. Si estas cosas pueden suceder en un planeta, entonces otras muchas más grandes pueden suceder en un sistema y en las unidades más amplias del gran universo, a medida que consigan también una estabilidad indicativa de que los potenciales para el crecimiento finito se han agotado. Lógicamente, el desarrollo de los mundos de planetas de luz y vida alcanzará un máximo esplendor, pero llegará un momento que se estabilizarán, que ya no podrán evolucionar más. ¿Por qué? De los materiales, socialmente todo el mundo tiene goza de libertad, la sociedad es libre, todo el mundo es feliz. ¿Y cómo evolucionas cuando ya todo está bien? Bueno, pues habrá que dar una pasada más y seguramente nos tendremos que asociar con el Ser Supremo, mejor dicho, con el Todopoderoso Supremo, para ir trabajando en otros campos y en otras labores, en otras lindes que antes nos limitaban nuestro mundo local. Dice que en un planeta de este tipo avanzado, habla de lo de luz y vida, ¿eh? No en el caso del nuestro, ¿eh? La providencia se ha vuelto una realidad. Las circunstancias de la vida están correlacionadas, pero esto no solo se debe a que el hombre ha llegado a dominar los problemas materiales de su mundo, se debe también a que ha empezado a vivir de acuerdo con la tendencia de los universos. Sigue el camino de la supremacía que le conduce a alcanzar al Padre Universal, pero ese camino de la supremacía, pues nosotros no lo conocemos, lo conoceremos en algún día exactamente cuál es el proyecto del Padre, qué quiere el Padre de cada uno de nosotros. Lo que sí queremos es hacer la voluntad del Padre, pero es que una cosa es que nosotros queramos hacer la voluntad del Padre y otra cosa es que el Padre quiere de cada uno que se haga su voluntad. Es decir, a lo mejor a ti te quiere de médico o te quiere de trabajando en un sistema energético, un control de energía, de la fuerza, o te quiere formando dando en un colegio, no lo sé. A cada uno nos pedirá seguramente para lo que estamos preparados y para lo que mayor rendimiento podemos dar. Dice que el reino de Dios está en el corazón de los hombres y cuando este reino se convierte en una realidad en el corazón de cada individuo de un mundo, entonces el reinado de Dios se ha vuelto real en ese plan. Es decir, hasta que cada uno nos asumamos la presencia del ajustado del pensamiento dentro de nosotros y realmente trabajemos de acuerdo a esa idea, a amar a nuestro Padre y a considerarnos todos como hermanos, pues realmente no estaremos, no estaremos envueltos en el reinado de Dios en ese planeta. Y esta es la soberanía conseguida del Ser Supremo. Bueno, cuando consigamos ese nivel, todos esos planetas se irán asociando con seres volitivos que hemos trascendido y nos iremos asociando con el Ser Supremo para trabajar en el proyecto del Ser Supremo, que es el proyecto de la Trinidad del paraíso. No nos olvidemos, solamente con investido de experiencia. El Padre lo que nos pide además, además de hacer su voluntad, es que el mandato es que hay que ser perfectos como el Padre es perfecto. Y nos dice, para hacer realidad la providencia en el tiempo, el hombre debe llevar a cabo la tarea de conseguir la perfección. Oye, eso es a lo largo, ¿eh? No mañana hay que ser perfectos, ¿eh? A lo largo. Pero el hombre puede incluso ahora conocer de antemano esta providencia de sus significados eternos cuando reflexiona sobre el hecho universal de que todas las cosas, ya sean buenas o malas, trabajan unidas para el progreso de los mortales que conocen a Dios en su búsqueda del Padre de todos. Pero fijar lo que dice, de las cosas ya sean buenas o malas. Es que muchas veces cosas que son malas también forman parte del proceso de búsqueda de Dios. Esta transparencia ya me la voy a saltar porque yo vi un poquito de tarde. Está ahí, como la voy a sacar de la de ahí, sí, esta no tiene mayor importancia. Me falta esto nada más.
Dice que cuando los hombres ruegan para que se produzca una intervención providencial en las circunstancias de la vida, muchas veces la respuesta de sus oraciones es su propio cambio de actitud en la vida. Esto es importante. Cuando oramos a Dios, no oramos para cambiar a Dios de voluntad, es decir, Padre, que mira que cambie esto, o que apruebe una posición, o que me cure, o que encuentre una mujer o un hombre muy guapo. No. O sea, Dios ya lo sabe todo. A Dios Padre no le pilla nada por sorpresa, lo conoce mucho antes de que tú existieras ya lo conocía todo. ¿Entiendes? Entonces, lo que hace cuando tú oras es que te cambia a ti al orante. Al Padre no lo vas a cambiar, te lo garantizo. Por mucho que lo amenaces o de... No, eres tú el que irás cambiando con esas oraciones. Y que los primeros beneficiados de las oraciones somos nosotros. Entonces, al Padre hay que pedirle eso, perspicacia, que nos explique las cosas, que entendamos, que nos dé un corazón ancho, que sepamos amar, ese tipo de cosas. Porque somos nosotros los que vamos a cambiar. El Padre no da, somos nosotros los que cambiamos. Dice, pero la providencia no es caprichosa y tampoco es fanática ni mágica. En la aparición lenta y segura del poderoso soberano de los universos finitos, cuya presencia majestuosa es detectada ocasionalmente por las criaturas evolutivas en su progreso universal. La providencia es la marcha cierta y segura de la galaxia del espacio y de las personalidades del tiempo hacia las metas de la eternidad, primero en el supremo, luego en el último y quizás en el absoluto. Dios supremo, Dios último y Dios absoluto. Creemos que esta misma providencia existe en la infinidad y que trata de la voluntad y que se trata de la voluntad, las acciones y el propósito de la Trinidad del Paraíso. Al final siempre la Trinidad del Paraíso la que está detrás de toda esta película, que motiva así el panorama cósmico de los universos tras otros, de unos universos tras otros. Y ya solamente me falta despediros de vosotros y que sepáis siempre que para poder dar luz a los demás tenemos que estar iluminados nosotros. Y cada día cuesta más trabajo. Así que, hermanos, hay que saber trabajar, estudiar, aprender de todos, porque todos somos unos aprendices y unos con otros pues acabaremos aprendiendo algo entre todos. Le paso la palabra a Ángela y dejo de compartir y estoy a vuestra disposición. Mil y mil gracias, Javier. Fuiste muy claro, aprendí mucho y me quedaron más dudas de las que tenía antes. Es- ¿Cierto? Es ser honesta. Es que, Ángela, perdona que te diga que te corte, pero mira, dice el buen científico que mientras más estudia, menos sabe. Solo sé que no sé nada, dice los buenos científicos. Con el libro de vas mientras más sabes, más cuenta te da la cantidad de cosas que no sabes. Eso es síntoma de que estás aprendiendo. Lo malo es cuando hablas con él y dices, yo ya lo sé todo. Mal asunto, mal asunto. Gracias. Bueno, mientras que veo manitos levantadas por allí, voy a hacer una pregunta. Aquí varias preguntitas, pero voy haciendo a medida que otros. Estamos hablando de la ley de la naturaleza, ley como tal, ¿sí? La ley de la naturaleza como los terremotos, los maremotos, los volcanes, bueno, en fin, ellos nos muestran, pues, digamos, su poderío y que nada podemos hacer contra eso. Y es el que nos va la que nos va enseñando también poco a poco. Mi pregunta es, aquí hablan de la ley de la naturaleza. Urantia o los reveladores nos muestran que hay más leyes aparte de la ley de la naturaleza. Vamos a ver, vamos a ver. Justo el otro día, el domingo hice una presentación con el grupo de Brasil, con Jenny, hablando de todo esto, todo lo que influye hablando de esta temática, ¿no? Que fue lo que tratamos ese tema. Nuestro planeta está sometido a una serie de leyes naturales, ¿de acuerdo? Leyes naturales que rigen el comportamiento del planeta. Y nuestro planeta está dentro de un sistema solar que está regido por otras leyes naturales que rigen el funcionamiento y el equilibrio del planeta. Y así pasa a nivel de sistemas, constelaciones, etc. Y todo el cosmos, todo el universo, toda la naturaleza, los animales, las plantas, están regidas por leyes, por normas. Unas las conocemos y otras no tenemos ni idea. Por ejemplo, se está empezando a ver ahora todas las leyes que rigen el genoma, el ADN, el genoma humano.
Bueno, pues se está aprendiendo. Son normas y leyes que rigen el tema. Conocemos, vamos, energías conocemos cuatro nada más. Conocemos la energía, eh, la fuerza de la gravedad, que por cierto no es una fuerza, es una onda, pero vamos, le llamamos fuerza de la gravedad. Está la energía electromagnética, luego está la energía atómica fuerte y la energía atómica débil. Nada más, cuatro, nada más. Esas son las únicas cuatro energías que conocemos. Y conocemos un poco del espectro de radiofrecuencia, lo conocemos, los reveladores nos dicen que hay 100 octavas de frecuencia y nosotros solamente llegamos hasta la octava número 80. Las demás no las conocemos todavía. ¿Mm? Entonces, lo que decir que, bueno, vamos aprendiendo y cada vez vamos desarrollando más nuestro intelecto, nuestra capacidad y nos vamos, bueno, vamos aprendiendo. De hecho, se sabe mucho más ahora que cuando salió el libro Durante. Y entonces, esas leyes, pues con el tiempo, cuando lleguemos a planetas de luz y vida, me imagino que las controlaremos al 100%. Y entonces podemos hacer lo que queramos, sin hacerle daño a la naturaleza ni hacernos daño a nosotros. Claro, ahora mismo, si yo riego, pues dejo al otro que no, sin agua y ahí perjudico al otro. Entonces, bueno, me imagino que ser ecuánime y justo debe ser muy, muy complejo. Y conocer todas las leyes, pues ten en cuenta que hay leyes a todos los niveles. No solamente hay leyes a nivel de naturaleza. Ahí a nivel jurídico hay leyes, religioso hay leyes. Sí. Digamos, cada estamento tiene sus propias leyes y luego todas tienen que estar armonizadas. Ese es el tema muy complejo. Perfecto. O te ligamos todavía. Ahí a preguntar, entonces yo hago otra. Cuando los reveladores hablan, Armando, adelante. No, termina. No, muchas gracias, Javier, como siempre. Gracias, Armando. Esta temática es altamente compleja. Implica leer y releer hasta poder penetrar, no con claridad absoluta, pero penetrar en esa realidad maravillosa. Pero ahí hay un tema que yo ya había visto, tú lo citas, que me llama mucho la atención, es aquello de que el padre a veces mete la mano, ¿sí? Sabemos muy bien porque también lo he expresado, que no, que ese Dios como auxiliar de las pequeñas causas humanas no es el sentido majestuoso de la divinidad que nos presenta el libro, de los favores cotidianos, bueno, todo lo que hace la gente en la religiosidad tradicional. Pero ¿en qué sentido podría llegar a meter la mano? Desde el punto de vista individual o como sociedad humana en un momento dado. Y por fuera, sería por fuera de las instancias dentro del universo local, de las fuerzas propias de la Trinidad, la Maestra Divina, de, de Miguel de Nevadón. Eso me parece que es una frase muy bella, pero altamente compleja, ¿no? Si pudiese eh, intervenir en nuestras vidas de alguna manera y si la oración fluyera allí, más como como pensando Sí, acá sí, en tienes, voz tienes alta, razón, frente. Armando. Él está influyendo en nosotros, a través de nuestro ajustado al pensamiento, de alguna forma está influyendo en nuestro comportamiento. Él quiere que nos perfeccionemos, que busquemos que busquemos la perfección y que lo busquemos a él, igual que él. El primero que nos busca es él a nosotros. Y nosotros tenemos que ir buscándolo, es decir, que de alguna forma, y él se relaciona con nosotros. Pero yo creo, yo particularmente tengo la sensación de que nuestro Padre Celestial, no de una forma directa, pero sí indirectamente, de cuando en cuando hace sus jugadas por detrás. ¿A través de quién? Pues de los serafines, de la ministra divina, y siempre intentan a nivel grupal, ¿no? Es decir, las razas, los planetas, los mundos, los sistemas, pero a nivel personal también. Y dicho se dan casos de que mucha gente pues tiene una conexión muy especial con la divinidad que no la tengo yo o la tiene otro de frente. Y tal. ¿Por qué tiene él esa conexión? Pues porque seguramente se lo ha ganado, ha apostado mucho por esa fe, cosa que no han hecho los demás a lo mejor. Y entonces tiene una conexión más profunda, incluso con Miguel de Nevadón, nuestro Jesús, tiene una conexión más profunda. Y yo estoy convencido de que el Padre nos quiere a todos por igual, pero que nos quiera a todos por igual no quiere decir que nos trate a todos por igual. Vamos a ver, yo tengo varios hijos, tengo 5, los quiero a todos por igual, pero no los trato a todos por igual. Uno necesita más que otro.
unos son más inteligentes, otro está más torpe, tengo que ayudarle más, otro... Cada uno necesita un tipo de ayuda y de consejo y de tiempo. Entonces, mejor el padre él sabe, el padre las normas se las pone él, las cortapisas. El padre es un ser incalificado. Luego, cualquier calificación que lo pongas, te equivocas. Con lo cual, podemos pensar tú que ayuda y yo que no ayuda. Y los dos tenemos razón, porque seguramente hacen las dos cosas a la vez. Ujú. No sé si te he explicado, o es peor. Sí, 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 sí. Sí, claro, es una fuerza activa en el mundo espiritual, no pasiva, activa. Yo sí te entendí muy bien cuando mi mamá decía es que usted necesita más rejo que su hermano. Y me daba muy duro, Mu- Marcelino. Gracias, Angelita. Hermano, es un tema nada fácil, pero se hace lo que se puede y hiciste un gran trabajo, no solo con todas estas citas que seleccionaste, sino con las extraordinarias láminas, las extraordinarias figuras, que de alguna manera esas nuevas técnicas de lo que se llaman la inteligencia artificial y todo lo demás ayudan para eso. De manera que felicitaciones por todos tus esfuerzos y por supuesto por ese anhelo de tratar de hacer comprender este, parte de esto que no es tan fácil de comprender. Hay una parte entre todo lo que comentaste, una parte muy interesante que incluso lo acaba de tocar nuestro hermano Armando, que es eso de la providencia, ¿no? Y llama mucho la atención el hecho de la función, o sea, no tanto la persona, sino la función. Y esa función o esa actividad o ese compromiso de la persona, pues, en mi opinión, tiene bastante que ver, se compagina de manera muy especial con una cita que yo siempre trato de compartirla para lo que es el ego, ¿no? Y esa cita está en el documento 48 de la sección 6, página 555 del libro este que yo tengo acá. Ahora bien, nos mencionan allí una serie de serafines que vamos a encontrar en los mundos de estancia, que tienen una cantidad de actividades y uno de ellos es las reservas ministrantes, ¿no? Es decir, serafines que están para varias actividades. Y dice allí algo que tiene que ver con eso de la función, de la tarea de cada ser, ¿no? Dice, aprenderás que acrecientas tus cargas y disminuyes las posibilidades de triunfo si te tomas demasiado seriamente. Nada puede tomar precedencia sobre la tarea de la esfera de tu estado, de este mundo o el siguiente. La tarea de preparación para la próxima esfera o mundo es muy importante, pero nada igual a la importancia de la tarea en el mundo en el cual estás viviendo actualmente. Pero aunque la tarea es importante, el yo no lo es. Cuando te sientes importante, pierdes energía a través del desgaste de la dignidad del ego, de manera que queda poca energía para realizar la tarea. La autoimportancia, en lugar de la importancia de la tarea, agota a las criaturas inmaduras. Es el elemento del ego el que agota y no el esfuerzo del logro. Puedes realizar una labor importante si no te vuelves autoimportante. Podrás cumplir varias tareas tan fácilmente como una sola si prescindes o te apartas de tu ego. Entonces es muy interesante lo de la tarea. De manera que esto nos impulsa a motivarnos a hacer lo que creemos que es la voluntad del Padre y hacerlo con la mayor fuerza de nuestra voluntad. Y sabemos que cuando hay ese anhelo por la tarea, por la función, por el servicio a nuestro prójimo, pues ahí tenemos, como se dice, esa providencia que pudiera funcionar en estos casos que llamamos milagros, ¿no? Entonces, bueno, hermanito, nuevamente felicitaciones por todos tus esfuerzos
y que sigamos estimulados a estudiar cada vez más, porque hay párrafos que aun cuando ya uno ha leído el libro en varias oportunidades, hay que leerlos varias veces para poder asimilar qué es lo que nos quieren dar a entender los reveladores. Gracias, hermano. Así es, Marcelino, estoy completamente de acuerdo contigo. Es que además hay una realidad, y es que yo estoy convencido que nuestros hermanos mayores, el libro de Urantia tiene muy poco tiempo, pues tiene exactamente hace 68 años. Lo sé porque yo nací en el 55, entonces no me equivoco nunca en los años. Entonces, y somos muy pocos. No sé, el otro día en otro grupo decía que éramos 15.000. Dije, yo, estás loco, 15.000. Qué loco. Yo 1.500 a lo sumo, no sé si llegaré a 2.000, pero 15.000 ni de locura. Somos muy poquitos. Y yo estoy convencido que ellos de alguna forma nos ayudan, y sobre todo a los que hacen el liderazgo de los grupos de lectura. Pues la verdad que yo creo que en el fondo él los debe de empujar y ayudar porque es una tarea muy ardua, muy dura, ¿no? Es decir, y es de muchos días, de mucho esfuerzo durante mucho tiempo, dedicando tiempo, quitándole tiempo a la familia. Fíjate que yo hablo de esas personas de una forma que creo que tiene un valor enorme. Yo no llevo ningún grupo, cuidado, no estoy hablando de mí. Hay gente que lleva esos grupos y yo los admiro, ¿no? Años y años trabajando en ese proyecto todas las semanas, llueva, no llueva, poniendo a hacer el dinero de su bolsillo, siendo generosos, pues, tienen que ayudarle, algún tipo de ayuda tienen que recibir. El único peligro que hay que tener en este tipo de cosas es el problema de la soberbia espiritual. Hay que tener muchísimo cuidado. Y eso yo lo he comentado con muchos grupos. Muchísimo cuidado porque el demonio nos coge por el punto más débil. Y el punto más débil a las personas que nos dedicamos un poco, que dedicamos, no que nos dedicamos, que dedicamos parte de nuestra vida a trabajar en la revelación es que nos creamos importantes o como líderes importantes o como personas significativas dentro del movimiento Urantia, porque es que eso nos perjudica una barbaridad como personas, porque actúa es como un gusano que te corroe en la parte espiritual y entonces hay que ser muy generoso y hacerlo todo para el bien de los demás, con generosidad, con entrega, dando todo lo que pueda dar pero como un trabajo del padre, es decir, como en sentirse como una herramienta del padre que colabora en el proyecto del padre, pero quitándose la autoimportancia porque Lucifer cayó por eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con la autoimportancia y el que tú sabes, el que yo conozco, el que... Yo muchas veces cuando me dice, alguna vez me dijeron maestro y pillé un enfado, me acuerdo de las palabras de Jesús cuando le llamaron maestro. ¿Quién eres tú? Yo soy un lector como tú, igual que cualquiera de los que estamos aquí somos lectores. Uno habrá leído más o menos, pero te garantizo que el que ha leído medio y el que ha leído cinco, no creas que hay mucha diferencia. Hay gente que tiene que estar leyendo toda la vida, porque cada vez que el libro Durantia aparecen cosas nuevas. Es como, yo le llamo los renglones escondidos de Dios. Es decir, de unos temas salen otros. Y lo que antes tú no entendías nada, lo leíste así, luego resulta que es todo un mundo. Hasta cifras salen. Ahora con temas de cosmología, cuando hacemos trabajos y tal. ¿De dónde has sacado eso? Están en el libro de antes. Yo no lo he visto. Léelo en talta. Ah, pues claro, es que no te lo ponen así de una forma directa. Tienes tú que procesarlo. ¿Mm? Y bueno, y es importante. Entonces, si tenemos cuidado de evitar el tema de la soberbia espiritual, que es el mayor problema que podemos tener, porque nos consideremos por las alabanzas, ay, qué bueno es tal, qué bien que trabajan más bonitos haces, qué cosas más tal, qué esfuerzo, qué tal. Eso es muy peligroso para el individuo, ¿eh? Y yo lo he manifestado ya en muchos sitios. Cuidado con ese tipo de cosas, porque nos pueden hacer muchísimo daño personal. Porque entonces nos interesa más el tema de ser un figurón del TikTok o del YouTuber que de lo que tenemos que hacer, que es colaborar con la hermandad de urantiana, ¿no? Y eso es importante, es decir, es una reflexión que hacemos en este grupo cerrado y pequeño y que nadie nos escuche, ¿vaya? No vaya que haya alguno que se sienta atacado y, y se meta conmigo luego. Bello. Tatianita, dale. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Javier, por tus claras y siempre muy buenas conferencias. Em, Quería preguntarte nuevamente, de manera corta, si tú me puedes refrescar lo del todopoderoso, porque no me quedó muy claro. Siempre ha sido un poco confuso entre el todopoderoso y el
Dios Supremo, si tú puedes, por favor, clarificarme un poco. Gracias. Vamos a ver, vamos a ver. Es que con eso todo el mundo salía. El, el Ser Supremo, Dios Supremo, Ser Supremo y Todopoderoso Supremo es la misma deidad, es la misma. Es como si ahora yo me llamo Javier. Cuando era pequeñito me llamaban Javierín. Ahora me llaman Javier y cuando sea mayor será Javierucho. Pero soy el mismo Javier en diferentes épocas de mi vida. Pues en las diferentes épocas de la existencia de Dios Supremo le llamamos de forma diferente en función de la fase evolutiva que tiene. Ese Supremo aún no se ha manifestado. Es una creación de la Trinidad del Paraíso. En el fondo es como la Trinidad del Paraíso que se inviste de experiencia. Entonces, cuando está a nivel del universo central, le llamamos Dios Supremo. Cuando se atribuye la mente cósmica, cuando me dejas con la mente cósmica que lo interrelaciona a todo el cosmos, la mente cósmica, Ser Supremo. Y cuando es, además de ser la mente cósmica, se hace cargo del control de la materia, de la fuerza, energía, de todo el gran universo, no del universo maestro, del gran universo, le llamamos Todopoderoso Supremo. Es decir, que tú, Tatiana, cuando era una niña adolescente te llamaban Tati. Ahora que eres una señora te llaman Tatiana. Y cuando seas más mayor te llamarán la señora Ramírez. Pero era la misma. Mil gracias, Javier. Gracias, gracias, Tatianita. Mi Tatiana, los jueves a las 8:30 de la noche, 9, nos reunimos y estamos hablando, pues yo casi no he vuelto a entrar por cosas que no no he podido. Se está hablando del Supremo. Andrés Ramírez está dedicado a explicarnos con Norma Caicedo solo el Supremo. Entonces, si quieres, me escribes y con mucho gusto te paso el link, porque es increíble esta enseñanza que estamos teniendo con este estudio al Supremo. Bueno, no, y la invitación es para todos, sino porque le vi la inquietud a Tatiana. Osvaldito, adelante. Buenas noches a todos y me disculpan el haber llegado un poco tarde. Yo las charlas de Javier quisiera no perderme ningún renglón ni minuto. Primero que todo, felicitaciones, Javier, porque sigues siendo el paladín de los temas difíciles. Entonces, eso está muy bien. Quería solo eso, felicitarte y sobre todo puedes hablar más bien, o más bien comentar sobre la parte final que tú comentaste, que es acerca de los grupos. Efectivamente, los grupos, primero que todo, estoy plenamente de acuerdo contigo en el concepto de que somos muy pocos realmente los que estamos inmersos en el estudio del libro de Durantia y que hay gente que manifiesta que ya somos miles. Eso no es cierto. Realmente este es una cosa supremamente difícil y como sabemos, a veces es más personal que otra cosa, ¿no? Pero, pero sí creo que es muy difícil en la actualidad sostener un grupo, sea virtual, o sea, lo que por ejemplo hace aquí Angelita, lo que hace Marcelino, lo que hace Pablo, lo que haces tú, lo que hacemos de alguna manera los que estamos acá y en otros grupos es de verdad una tremenda odisea, porque es muy difícil que la gente llegue, sobre todo en esta época que está viviendo el mundo en el planeta, ¿no es cierto? Lo que está viviendo el planeta y tanta cosa que hay. Una de las cosas más difíciles y graves que veo yo, que siempre he comentado, es el hacer que los chicos, por ejemplo, los jóvenes, lleguen a la revelación y sabemos que esa es una de las cosas más difíciles que hay en el momento. Entonces, eso, y sostener un grupo presencial en la actualidad es casi que imposible en mi opinión. Son muy pocos los grupos que presencialmente existen, que estudian el libro de Durantia de manera presencial. No sé qué nos deparará el futuro, pero la esperanza es grande porque, pues, como dices, apenas el libro salió en 1955, en español en el 93, y pues si pensamos solo en español,
No llevamos sino del 93 al 2023, o sea que el libro no tiene nada sobre el planeta, realmente. No tiene nada de trabajo ni de estudio. Pero sabemos también, y la esperanza decía, porque esto viene para 1000 años, ¿no? Entonces, como decía Javier y algunos de ustedes, cada vez que uno lo lee, encuentra esos renglones o esos párrafos escondidos de los cuales habla Javier. Cada vez encuentra uno más cosas y descubre más revelación. Afortunados nosotros que hemos podido de alguna manera rasguñar eso. Muchas gracias, felicidades a todos y felicitaciones, Javier. Muchas gracias a ti por ese tema. Gracias, Oswaldo. Me pones colorado porque pero bueno, vale, un poco de, de vanagloria y vale, pero realmente la importancia es de las personas que están día a día, semana a semana, durante meses y años trabajando con un grupo, con el día a día, problemas económicos, problemas con el matrimonio, los niños, tal, sacar tiempo para leer, poder asistir y colaborar. La verdad que eso es encomiable. Yo, no obstante, pienso que eso en el fondo es un regalo, porque el nivel de satisfacción que te provoca y de tranquilidad y de paz interior cuando tú procesas el libro Durantia, pues es que no nos lo podemos ni imaginar. Mira, yo hay una plataforma que tengo que se llama Descifrando Durantia, que ahora mismo, según he mirado ahí, ya hay 15.230 personas. Se me formó hace solo 2 años, ¿no? No solamente son urantianos, ya me gustaría a mí, con gente de todas las religiones, ¿no? Donde se habla muchos temas. Entonces, lo que observo es una auténtica sed de conocimiento y de verdad, pero permanentemente están preguntando, ¿y eso lo dice usted en el libro de Antía? ¿Y eso qué es? ¿De dónde me lo puedo bajar? ¿Cuánto vale? No es gratuito, te lo voy a bajar. Tan permanentemente, hay muchísimas sed. Y esas palabras que vienen en el libro de Antía, tanta gente que está muriendo de sed al lado de un arroyo de agua cristalina, que es el libro de Antía, y no lo ven. Y entonces el hacérselo ver, pues cuesta mucho trabajo. Y la labor nuestra es, yo creo que es aproximarlos. Luego el espíritu de la verdad y el espíritu de cada uno, pues tendrá que hacer su trabajo, ¿no? Pero es verdad que la gente se muere de sed al lado de la verdad. Es una triste realidad, pero es lo que hay. Es lo que hay. Marcelino. Gracias, Angelita. Y no solo eso, hermano. Hace poco supe de un grupo evangélico, hermanos nuestros también, que quemaron un libro de Urantia acá en Venezuela. Pero bueno, así son las cosas. No solo todo esa disposición, sino que el precio que hay que pagar, hermano, cuando uno se dispone al servicio, ¿no? O sea, uno no se imagina lo que se requiere. Menos mal que Dios capacita y en esa capacitación se logra continuar, pero si no fuera por esa capacitación previa, uno renunciara a ese servicio, porque el precio uno nunca se lo imagina, uno nunca se lo imagina, ni siquiera se lo imagina. Con respecto a lo que comentaste, hermanito, de la lectura de la autoimportancia, quería recalcar el pedacito del documento 111 de la sección 6, página 1223, donde los reveladores nos inculcan lo que comentó Javier en base a la autoimportancia que, por cierto, les había compartido. Dice, de todos los peligros que acechan la naturaleza mortal del ser humano y arriesgan su integridad espiritual, el orgullo es el peor. La valentía es valerosa, pero el egocentrismo es vanaglorioso y suicida. Una autoconfianza razonable no ha de ser despreciada. La habilidad del ser humano de trascenderse a sí mismo es lo que lo distingue del reino animal. Realmente el orgullo es la más alta desgracia sobre todo para el alma humana y para el problema de la unión que tanta falta nos hace. Es decir, porque mucha gente a veces habla de la unión y tiene incluso hermanos y hermanas urantianos que hacen citas de la unión,
pero en la práctica no se da dolorosamente. Y bueno, quería rápidamente, estimada Tatiana, en cuanto a la pregunta tuya, agregar algo más a lo que comentó Javier, que es que, por ejemplo, en el caso del Supremo Todopoderoso, pues como toda la experiencia en los 7 superuniversos va a formar parte del Supremo, toda la experiencia de valor, no olvidemos que existen gobernantes de cada uno de los sectores de nuestros superuniversos, ¿no? Esos gobernantes, por ejemplo, los príncipes planetarios, los soberanos del sistema, los altísimos de la constelación, los creadores del universo, los recientes de los días de los sectores menores, los perfecciones de los días de los sectores mayores, los ancianos de los días de cada superuniverso. Entonces, todos estos gobernantes, todos estos seres que tienen poder de gobierno, forman parte del Supremo. Todas sus experiencias forman parte del Supremo. Y como forman parte del Supremo, entonces se le llama Supremo Todopoderoso, porque todos cooperan con el Supremo hasta que finalmente el Supremo llegue a su personalidad realizada o autorrealizada, que efectivamente es la completación del último mundo, inclusividad de los 7 billones o 7 millones de mundos que van a existir en los 7 superuniversos. Y entonces allí va a reinar el Supremo como jefe de todos esos 7 superuniversos y por supuesto toda esta realidad que de alguna manera nos hemos dispuesto en la realidad finita. Entonces, de esa manera se comprende bastante bien la palabra todopoderoso. Esa es la forma como yo lo he compartido y por supuesto todos nos ayudamos para ayudar a comprender más lo que nos cuesta trabajo comprender. Gracias, Angelita. A ti, Marcelino. Octavio, ya te extrañaba. Adelante. Hermanitos, buenas tardes, gusto en saludarlos y en verlos. Yo quería hacerle una pregunta al hermano Javier, a ver si me puede dar un poquito más de, pues desde su punto de vista. Mire, a mí conocer el libro Durantia me sirvió mucho, definitivamente, porque me aterrizó todas mis dudas y me cambió la perspectiva de la vida y le encontré sentido a la vida. Realmente es para mí, sé lo importante que es el libro Durantia en esta vida mortal. Pero me pregunto yo, cuando pasa uno al nivel morontial, ¿cuál será el beneficio o la diferencia de llevar el conocimiento? Ahorita hablaban ustedes de que realmente sí son muy pocas las personas que tienen el privilegio de conocer esta información. Y yo creo que a muchos nos aterrizó y nos cambió la vida en este mundo material, ¿verdad? Como ya lo dije. Pero el llevar esa información y en estos momentos que estamos viviendo, ¿para qué nos sirve, nos servirá ya? Espero haberme explicado, gracias. Sí, sí, gracias. Te voy a contestar. Yo creo que cuando pasemos al otro lado no te van a dar más puntos porque hayas leído el libro de Durantia. Te van a dar puntos por los valores del espíritu, por lo que tú lleves experienciado en tu vida como buena persona. Es decir, te van a dar puntos si has sido amoroso, si has sido dulce, si has sido compasivo, si has sido trabajador, si has sido honesto. Todo eso es lo que te van a valorar. Y da igual que hayas leído el libro de Durantia o no. Te diré más, da igual a qué religión hayas pertenecido. Te diré más, da igual si crees o no crees en Dios. Lo que van a valorar es si tú has evolucionado como ser humano y como un ser trascendente. Y a partir de ahí te enseña lo que hay. Y dices, ¡ay, lo que me encuentro! Pero no pienses que te vas a poner cabecera delante en la fila los primeros porque has leído 10 veces el libro de Durantia. No, lo que te van a valorar es lo que llevas en tu corazón. Comprendo, yo así lo entendía, pero entonces puede decir que el libro de Durantia es más para este mundo material. Para que te desarrolles, para que desarrolles los valores del espíritu. Es decir, Sirve más en este momento que estando claro, allá. Ok. pero si es que allí lo vas a ver, es que allí en las primeras clases a la gente le explicarán el libro Durantia, me imagino.
Es decir, lo importante del libro de Urantia es la enseñanza que te ha transmitido para que tú lo hayas vivenciado y lo hayas experimentado y hayas acumulado valores como ser humano y como persona. Y eso es Y lo sí, que eso es tu fruto. pero te está elevando el espíritu. Entonces, de alguna manera, a lo mejor nos va a ayudar a despertar de acuerdo a lo como haya en el mundo de estancia que nos corresponda, de acuerdo a nuestro desarrollo. Claro, pero vamos a ver. Esto es como, una cosa es el título y otra cosa es que has comprado el título y otra cosa es que lo ha trabajado y es un buen ingeniero. Se ha trabajado 20 años trabajando. Es decir, lo que van a valorar es tu experiencia, tu ejemplo de vida. Todo lo que los valores del espíritu que hayas acumulado, esos son tus tesoros. No que hayas leído el libro de Durantia o que hayas leído las novelas de Julio Verne o al JJ Benítez 10 veces, que hay gente que solo lee 10 veces al JJ Benítez. Me parece muy bien. Eso ha modificado tu vida, tu forma de ser, tu relación con tu mujer, con tus hijos, con tus padres mayores, con los enfermos, con tus compañeros de trabajo. Eso lo ha modificado, te ha hecho una mejor persona, eres mejor hoy que ayer. Eso es lo que vale. No, no que hayas leído El Quijote 10 veces. Pues bueno, pero si tú no sacas la enseñanza, no sirve para nada. Vamos, yo lo pienso así. El Durante cuando pasemos al otro lado, muchas cosas nos las explicarán y otras las veremos ya allí, porque ya nos tendrán que explicar muchas cosas. Allí está tu ángel acompañante, ya no tiene que, se presentará, charlará contigo, será más presente de tu ajustado del pensamiento, conocerá unos mundos y conocerás, estás con un nuevo cuerpo. Si es que ya la propia evidencia y la realidad te va a dar mucha información, más luego todo lo que te expliquen. Y en unas semanitas, pues seguramente te ponen al día. Ahora, ¿qué es lo que te va a distinguir a ti de otra persona? Pues eso, la capacidad de amar, de respetar, de trabajar, de lo honesto, lo misericordioso que seas, lo amoroso que seas. Eso es lo que nos va a valorar. Nos van a valorar por eso. Nos van a valorar por el amor que hemos dado, no por otra cosa. Así es. Gracias. A ti. Gracias a ti, Octavio. Bueno, yo vuelvo con una preguntita. Qué pena, Marcelino, tengo unas ganas de hablar. Yo vuelvo con una preguntita. eh, y es la siguiente. Durante el documento se habló mucho sobre la providencia, la providencia, la providencia. No entendí qué es la providencia. Sustancialmente, literalmente, me quedé en ceros. Pues vamos a ver, la providencia es un poco, es lo que te dice que Dios no está atendiendo a las necesidades de cada persona, ni los grupos, sino que hay toda una hermandad que se encarga un poco de ayudarnos. Y entonces nosotros vamos a tenernos que enfrentar con las leyes de la propia naturaleza. Es decir, si hace frío y no te abrigas, vas a coger una pulmonía y te vas a morir. Y Dios no va a estar allí por decir, no, como este hombre tiene fe en mí, pues le voy a salvar. Y no va a decir, bueno, pues me tiro ya me recogerá Dios porque yo creo en Dios. No, te cae y te mata. La providencia es que Él pone los medios necesarios para la evolución de cada ser humano y de la sociedad en su conjunto, a través de los grupos, y pues hay serafines de las religiones, de la industria, de la música, hay un montón que se encargan un poco a promocionar a los valores como grupos y también como personas. Y eso es la providencia. Y muchas veces la providencia aparecen cosas que son muy extrañas de interpretar. A mí me han pasado a lo largo de mi vida muchas cosas raras, 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 que no se explican desde la lógica, pero que de alguna forma uno, si cuando tiene fe en Dios, dice, es la mano de Dios. La mano de Dios a través de sus serafines o de sus, yo qué sé, no sé quién lo ha hecho, pero que ha permitido algo que tú soñabas y que era bueno y que era casi imposible de hacer y sin embargo lo has conseguido. ¿Por tu esfuerzo solo? No. Te garantizo que no. Hay algo más. Para mí eso es la providencia. Ok, Providencia es que la providencia. provee, que te da algo. Merecido o no, no lo sé qué, para el bien tuyo o comunitario. Así lo entiendo yo. La providencia es inherente al Padre. La providencia es del Padre que emana a toda la creación, ¿no? Es decir, yo creo que todos, está hablando sobre todo de que cuando tú conoces más los planes del Padre, vas perfeccionándote, digamos, en esa conciencia del Padre y esa comunicación te hace entender una realidad que no solamente es la que ves, la que tocas, sino una realidad futura que es para ti tan cierta como la que estás tocando la mesa ahora mismo.
Entonces, de alguna forma tú empiezas a entender muchas cosas que están hechas para el bienestar. Por ejemplo, nos ponían ahí el tinglado de que afecta esa a nivel de raza, de sociedad, de grupo, de país, de... Yo seguro que en este planeta ahora mismo, con todos los problemas que estamos teniendo, están interviniendo. Primeramente, aquí en este planeta, que yo sepa, hay 1111 seres intermedios, viviendo aquí, apilados con nosotros, ¿vale? No sé si aquí o... Hay un montón de serafines, hay toda una división de serafines que está aquí instalada en el Librantia. Hay miles y miles de ángeles custodios, de serafines acompañantes que tenemos aquí, están aquí con nosotros. Y hay un montón de personalidades y de viajeros, estudiantes, que van y vienen y tal. Pues tienen que estar ellos luchando por el bienestar del planeta y me imagino que estarán muy preocupados por las guerras, con la posible utilización de material nuclear. Claro que tienen que estar. Y seguramente harán. ¿Os acordáis que hay un pasaje, no en el libro antes, sino cuando antes de que se entregara, cuando se acaba el libro Durantia, le dicen los reveladores al comité que no publiquen nada hasta que ellos se lo digan. Pero si ellos no dijeran nada, que eran libres de tomar la decisión de publicar en el libro de Durantia cuando quisieran. En el año 55 toma la decisión de publicar y se publica. Y aparecen los reveladores y le pregunta, oye, ¿por qué habéis estado tanto tiempo desaparecido? Dice, hemos estado solucionando, evitando la Tercera Guerra Mundial. ¿Estaba claro? Fuerte. ¿Os acordáis de la crisis de los misiles de Cuba? Eso Sí. fue a punto de que hubiera una Tercera Guerra Mundial. Ahí hubo dos personajes, uno ruso y otro americano, y fueron trascendentales. Seguramente estos dormidos, ¿cómo le llamamos los hermanos estos que están ay, Dios mío, no me viene ahí mismo el calificativo que se le da al libro durante, le da un nombre a esas personas que están como dormidas, pero que de un alto valor espiritual, ético y moral, que en algún momento colaboran para solucionar grandes problemas. Reservistas del destino. Reservistas del destino, ahí está Marcelino, que se la sabe la lección. Aprobado. Pues están ahí. Entonces, al final, estos seres influyen, esos reservistas del destino, para solucionar gravísimos problemas que podrían extinguir hasta la humanidad. Yo estoy convencido. Y seguramente ahora mismo están trabajando también, porque el problema no es que se peguen bofetadas ucranianos y rusos. El problema está que en un momento, como algún loco le dé para apretar una bomba atómica y el otro, de forma automática, le mande otra, aquí quedamos en el planeta, vamos, no queda nadie. Y el que quede va a vivir como una cucaracha, porque no podrá ni respirar aire. Entonces, deben estar trabajando muy preocupados. Bueno, ya no voy a dormir esta noche. Tú, yo como ya estás de día, pues no te importa, pero yo sí apenas estoy entrando en la noche. Ay, mi Pero Javier. no te preocupes de todas esas cosas, Ángela, que de aquí a 50 años todos calvos. ¿Todo qué? De aquí a 50 años todos calvos. No sé si lo entiendes. Y aquí a 50 Que más años. de 50 o 60 años, los que estamos aquí por la edad, bueno, algún jovenzuelo, alguna jovenzuela, en tu caso a lo mejor es especial porque los que sois todavía quinceañeros, pues claro, todavía tenéis más tiempo. Pero los que ya hemos pasado los 60 y bastante, le echas Ah, no, 50 años más y difícilmente se llega, ¿eh? ya A estamos en algunos otro, llega, ¿eh? Algún Matusalén, pero vamos. ya estamos en otro lado. Voy a leer rapidito un chat de Osvaldo y Marcelino, creo que ya sería la última intervención. Entonces, Osvaldo nos quiso aportar en lo de la providencia. A ver, Jefferson dice, los que estamos en este y otros grupos aprendiendo a ser líderes, creo que estamos llamados a ejercer el oficio que realizan ustedes para sacarle las dudas a muchas personas curiosas. Gracias, Jefferson. Adelante y estudia mucho ese libro, que tú tienes mucho contacto con la gente. Osvaldo dice, en mi opinión, providencia en el libro de Durantia se refiere a proveeduría. Y con respecto a lo que tú estabas hablando de los reservistas del destino, Osvaldo nos aporta y nos dice, y los ángeles de la vida nacional están trabajando en los problemas de los países latinoamericanos. Esperemos que así sea. Bueno, última intervención, Marcelino. Yo me quedé con muchas dudas que cuando te saque la muelita te voy a llamar por teléfono, mi Javiera, que me las despejes. Con tu venia.
Gracias. Adelante, Marcelino. Gracias, Angelita. Angelita, todas las intervenciones tuyas son sumamente favorables. Así que por favor nunca se cohíba. Es para mí una alegría todos esos aportes y todas esas intervenciones y preguntas tuyas. Sí, todo lo que tiene que ver con lo que comentó Javier, con todas esas acciones que uno no ve, pero que están allí, eso tiene que ver con la providencia. En algunos casos hay acciones que uno ve, lo que uno llama esos milagros. Esas son acciones de la providencia, pero ya como cuando yo comento, como cuando se interviene el proceso natural, se producen esas cosas no explicables, ¿no? Pero no son todo el tiempo, son algunas veces. Con respecto a lo que Octavio estaba comentando y la enorme necesidad de seguir trabajando para sembrar la semilla del libro de Urantia, quería hacer tres pequeñas citas, pero ya no de Urantia, sino lo que comentó Javier, aquellas cosas que se dijeron en aquella época por parte de la comisión de contacto, de los reveladores a la comisión de contacto, pero que no aparecen en el libro de Urantia. Y entre eso, yo al final del libro de la introducción al libro de Urantia coloqué unos cuantos párrafos que había seleccionado Marc Coulier, que como niño tuvo allí en la comisión de contacto, y voy a leer solo tres pequeños párrafos muy interesantes para que nos estimulemos a seguir sembrando la semilla. En aquella época, dijeron los reveladores, poco antes de editar el libro, poco antes de la edición del 55, entre otras cosas que dice acá, voy a leer solo tres, dice, debéis llegar a ser valientes soldados de los círculos y sinceramente enlistaros en las filas de aquellos mortales que se preparan para la batalla de la verdad que vendrá contra el error bajo la infalible dirección de los serafines del progreso. Salto otros párrafos y sigo leyendo. Y dice, estáis llamados a realizar un gran trabajo y de vosotros, y por supuesto de vosotras, es el trascendental privilegio de presentar esta revelación a los pueblos de este mundo tan desgarrados por sus conflictos. Salto otros párrafos más adelante y dice, miles de almas hambrientas espiritualmente podrán bendeciros por el mensaje que vosotros les habréis llevado y otros miles os condenarán por confundir su complaciente teología. De manera que cada día tenemos que motivarnos a sembrar a nuestra manera esta maravillosa semilla con la cual se nos ha bendecido en el libro de Urantia. Bueno, mi Marcelino, mil gracias. Hay que dejar descansar a Javier ya, que vaya y se cuide, Javier, que todo te salga bien. Creo que mañana te toca también grupo en X, ¿o No, no, no? no, mañana no, no, otra reunión es con varias, con lo de Ágora, con lo de... Pero vamos, con Cuida. Jenny ya hemos acabado, ya acabamos el domingo pasado y listo, de momento, y yo empezar a descansar, hay que Bueno, descansar. cuídate. Por ahí en unos 6 Gracias. mesecitos de pronto vuelvo a, a donde ya. Pásate por España. Mi niña Lucy, estamos listos.